Muchas gracias, bendiciones mis hermanos. Dios me los bendiga en esta hora. Es un placer congregarnos para buscar el rostro de Dios, de estar en coinonía cristiana, recargar nuestras baterías espirituales. Es una alegría nuevamente verles a ustedes, aunque de manera virtual. Seguimos agradeciendo a Dios y quiero tomar esta oportunidad para agradecer a Dios también por sus grandes maravillas en mi vida de forma especial. Y sí, no hay en un momento más oportuno que darle siempre gracias a Dios por lo que Él siempre hace en nuestras vidas, porque Él es fiel. ¿Así usted lo cree, mi hermano? Amén, amén. Dios es fiel. En esta noche, mis hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, el libro de la Biblia, nos trae esperanza, nos trae ánimo, nos trae determinación y nos recuerda de que somos cristianos y nuestro camino es hacia el cielo. Así que en esta noche no es una excepción y le invito a abrir sus Biblias en lo que fue nuestra lectura bíblica en Génesis capítulo 5. Pero antes vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos y tener una palabra de oración. Nuestro Padre, amante y cariñoso, te alabamos y te glorificamos por tus bondades, porque eres bueno para nosotros. Hoy queremos buscar tu rostro de manera especial. Y al abrir tu palabra en Génesis capítulo 5, buscamos, Señor, de que tú nos hable a nuestros corazones y que podamos entender que no hay algo más apreciado y algo más necesitado de un cristiano que es tener la imagen de Cristo en nuestros corazones. Por eso te pido que al abrir tu palabra podamos escucharte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de uno de los libros que se llama el libro de los descendientes de Adán. Y allí vamos a reflexionar acerca de diferentes puntos. ¿Qué tiene que ver este libro de los descendientes de Adán con mi vida hoy? ¿Qué es la lección que Dios desea darnos como cristianos en esta noche, como iglesia, como individuos, como familia? Libro de Génesis capítulo 5 nos habla acerca del libro de los descendientes de Adán. Y quiero que me acompañe allí. Si ya lo tienes, pues acompáñame a leer el libro de Génesis capítulo 5. Y vamos a leer los primeros versículos, porque allí vamos a extraer ricas lecciones para nuestra vida cristiana, las cuales nos van a ayudar a entender el caminar con Dios. Y es el título de esta noche del mensaje, Caminando con Dios. El libro de Génesis capítulo 5 inicia leyendo: este es el libro de las generaciones de Adán, versículo 1. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, y el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Verso 6, vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años, engendró hijos e hijas. Y si usted continúa, mi hermano, mi hermana, leyendo el resto del capítulo, usted se puede fácilmente notar de que el resto del capítulo lleva
un formato similar acerca de quién es el patriarca de la familia, cuántos años vivió y por el resto del capítulo. Sin embargo, yo quiero que continuemos leyendo en el versículo 21 y nos dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, y después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. El libro de los descendientes de Adán es un libro de genealogía y registra esta genealogía desde el inicio de la creación, desde Adán hasta la generación de Noé, el cual sigue un esquema bien similar como pudimos notar en esta lectura. En primer lugar, el libro registra el nombre de la persona, Adán. Los años que vivió Adán, 130 años, hasta el nacimiento de su primer hijo, y luego comienza a decir este libro el nombre de su primer hijo. Y luego de mencionar el nombre del primogénito de esta familia, él concluye cuáles fueron los años totales que vivió esa persona y lamentablemente culmina el registro de cada persona en este libro con que esta persona fallece. Y esta es la estructura, el esquema que está escrito este libro de los descendientes, un libro genealógico que habla acerca de la genealogía desde Adán hasta Noé. Sin embargo, hay algo interesante en este esquema que nos ayuda a comprender el propósito por el cual Dios permite que hoy podamos leer un libro genealógico que a simple vista puede ser monótono, que no nos provee nada de información, que tan solo es hechos y datos curiosos. Sin embargo, hay lecciones importantes en nuestras vidas acerca de este capítulo. Y como este libro tiene un esquema, un patrón, podemos ver que hay dos ocasiones en las cuales este patrón, este esquema, no se sigue, se rompe. Y es allí con dos personajes. El primero es con Adán y el segundo es con Enoc. Con Adán, la Biblia nos dice en los primeros versículos de este capítulo que este esquema se rompe porque después de mencionar el nombre de la persona, Adán, y cuántos años vivió hasta su primogénito, 130 años, el tercer patrón que nos presenta es que nos da el nombre de su primogénito Set. Nos dice el versículo 4. Hey, ¿notaste esto, querido hermano? Sí. ¿Quién es el primogénito de Adán? Claro, ¿es Set? No. ¿Quién es? Caín. Exactamente. Caín es el primogénito de Adán. Por lo tanto, esta es la primera instancia en la cual el esquema de este libro, de esta genealogía, se rompe. Y es allí donde vemos que el primogénito que se presenta es Set. Allí tan solo aparecen los descendientes de Set y no está Caín. ¿Por qué no aparece el nombre del primogénito de Adán, Caín, como descendiente? Y es aquí donde el capítulo nos inicia diciendo en el versículo 2 que Dios creó a Adán y a Eva, varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y es allí desde el versículo número 2, a principio del capítulo, Dios nos recuerda la creación y que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y esta referencia que hace el capítulo acerca de la imagen de Dios, mis queridos hermanos, es muy significativa, especialmente a la vista del linaje de Caín, cuyos descendientes no parecen
haber reflejado la imagen de Dios. Por tal razón fueron destituidos del linaje de aquellos que adoraban y fueron fieles a Dios. Caín y su descendencia, mis queridos hermanos, aún conociendo de la verdad, crecieron con padres que le hablaban acerca de un Dios. Parecían conocer apenas a Dios en teoría de lo que habían escuchado. Conocían a Dios por oídos, sin embargo, sus actos, sus palabras, su forma de ser, su forma de tratarse, de tratar a su hermano, a tratar a su prójimo, su forma de presentarse a los demás, su testimonio dictaban que la imagen de Dios no estaban en sus vidas. No era una realidad. Por lo tanto, la descendencia de Caín había decidido vivir una vida totalmente en contra de los preceptos de Dios. Y por tal razón ellos rechazaron la promesa que Dios le dio a Adán de que su simiente vendría el que restauraría el mundo del pecado. Es decir, Caín junto a toda la prole rechazaron la salvación. Y es allí donde la primera lección del libro de los descendientes de Adán en la Biblia, Génesis capítulo 5, nos presenta. Nosotros, el ser humano, hijos de Dios, fuimos creados, fuimos restaurados para llevar la imagen de Dios. Fuimos creados, hechos a imagen de Dios. Y es allí donde te pregunto, mi querido hermano, mi hermana, mi amigo que me escucha a través de nuestras redes y cada plataforma virtual, digital que nos escuchas, ¿cuál es la imagen que estamos presentando en nuestras vidas? ¿Será que la imagen de Dios está en nuestras vidas? La Biblia nos describe en el Nuevo Testamento de que somos cartas leídas. ¿Qué pueden leer los demás? ¿Qué perciben los demás de nuestro testimonio? Y es allí donde el Caín y su descendencia no llegaron a ser parte de la genealogía del primer Adán, porque sus caracteres no representaban, no llevaban la imagen de Dios. La segunda vez en el cual el esquema, el patrón de este libro de la genealogía de Adán se rompe cuando llega al versículo 21. Es allí donde vemos que Enoc, su nombre es mencionado, presenta que llegaba hasta los 65 años cuando tuvo su primer hijo, Matusalén. Así que vamos bien, el segundo patrón va bien. Vemos que entonces después que tuvo su segundo hijo, vivió 300 años, va muy bien. Pero en el cuarto patrón se nos habla que Enoc no se encontró con la muerte. Con Enoc no se registra la Biblia en la época o la fecha o la edad que falleció. En cambio, su nombre está junto con el Noé en la lista de los héroes de la Biblia en Hebreos por una sola razón. Y esta es que ellos caminaron con Dios. Tanto Enoc como Noé llegaron a caminar con Dios. Y este es la otra razón en la cual el esquema de este libro de los descendientes nuevamente se rompe. Hay una excepción. Y al mencionar estos nombres, podemos encontrar el por qué sus nombres son subrayados y se presentan en este libro, porque ellos caminaron con Dios. Y este es el llamado que Dios nos hace en esta hora, mis hermanos, de que caminemos con Dios.
Sin embargo, es la pregunta, ¿qué es caminar con Dios? Es válida la pregunta. ¿Cómo podemos lograr caminar con Dios? Y es allí, mi querido hermano, mi hermana, que te invito a que podamos reflexionar y podamos poner en práctica estas lecciones que se nos presentan acerca de cómo podemos caminar con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Y quiero que lo veamos desde un punto, una perspectiva diferente, que lo veamos entendiendo que caminar con Dios es muy similar al acto de caminar per se. Caminar, mis queridos hermanos, es un acto, es una función, es uno de los movimientos más fundamentales que nosotros como seres humanos ejecutamos. Y por lo tanto, es la forma en la cual nosotros nos podemos mover desde el punto A hasta el punto B, desde nuestra casa hasta hacia nuestros trabajos. Y todavía es la forma básica en la que nos movemos de un lugar a otro y todavía nos sirve como el medio principal para hacer estos viajes cortos, el caminar. Déjeme decirle que nuestro viaje con Dios es muy similar al caminar. Y quiero que observemos muy bien cómo nosotros podemos hacer este paralelo entre el caminar per se y el caminar con Dios. En primer lugar, para poder caminar, necesitamos estar de pie. Bien simple. No podemos caminar si estamos acostados. No podemos caminar de alguna u otra manera si no estamos de pie. Por lo tanto, para poder caminar, el ponerse de pie habla acerca de una voluntad de poder ir a algún lugar, del deseo de poder moverse o el deseo de poder cumplir con algo. Por lo tanto, el primer paso para poder caminar es que ponerse de pie. Y ponerse de pie significa estar dispuestos. Estar dispuestos. Estar dispuestos a obedecer lo que Dios nos manda. Estar dispuesto a decir, sí, Señor. Y déjenme decirles que al ponernos de pie como cristianos y decirle, Señor, estoy dispuesto a obedecerte, a lo que tú me digas, esto haré, nos estamos poniendo de pie y estamos dispuestos a defender la integridad de la palabra de Dios. Estamos dispuestos a defender la justicia, a hacer misericordia, a ser honestos, a ser humildes, a ser serviciales. Pero si estar de pie es poder estar dispuestos a caminar con Dios. Estar dispuestos a decirle, Señor, estoy junto a ti. Te obedezco en todo lo que me pides. Déjenme decirles que hay muchas personas que no están dispuestos a caminar con Dios porque tienen miedo de levantarse, ponerse de pie, miedo de decir sí, Señor, y ponerse de pie porque dicen, si me comprometo con Dios a obedecerle, voy a fallar, voy a cometer errores. Pero déjenme decirles que los que están de pie pueden caer, pero el justo puede caer 7 veces, pero vuelve a levantarse. Y eso nos lo recuerda Proverbios 24:16. Si te caes en tu andar con Dios, en tu deseo de estar dispuesto a obedecer a Dios sin importar las circunstancias, sin importar los obstáculos, sin importar que esto vaya en contra de lo que diga la sociedad, pero a Dios se sirve primero. Primero Dios y luego los hombres. Déjame decirte que has dado el primer paso para caminar con Dios. Si algún momento sientes que te caes, déjame decirte que la Biblia nos presenta que abogado tenemos en el nombre del Padre.
levántate en el nombre de Jesús y sigue caminando porque tienes una caminata que terminar. El espíritu de profecía nos dice que Enoc fue tentado en todo como nosotros. Y en el ambiente, en el lugar, en el tiempo que él vivía en medio de una sociedad que no era más amiga de la justicia que en la cual nosotros vivimos. La atmósfera que respiraba estaba contaminada de pecado, de corrupción. No obstante, la Biblia nos presenta que él vivió una vida santa. Los pecados que prevalecían en su sociedad en la época no lo mancillaron. Sin embargo, del mismo modo, nosotros hoy podemos mantenernos puros, fieles a Dios, como lo fue Enoc. La Biblia nos registra que Enoc representa a los santos que querían vivir en medio de los peligrosos tiempos y la corrupción de los últimos días. Nos presenta el espíritu de profecía en el libro de Maranata, el Señor viene pronto. Estamos de vuelta. Y estábamos hablando antes de la interrupción por el internet, fallas técnicas, de que para poder caminar, en primer lugar, debemos estar de pie. Al igual que Enoc, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, aún en vivir en medio de una sociedad, en vivir de tiempos difíciles, una sociedad corrupta, donde el pecado existe, aún siendo pecadores, Cristo nos llamó que por su gracia podemos vencer. Por su sangre derramada en la cruz hay victoria. Por lo tanto, está en nosotros que Dios nos llama a estar dispuestos a obedecerles, a ponernos de pie. Algo en segundo lugar que podemos notar de nuestro paralelismo que estamos hablando acerca del caminar con Dios es que el caminar crea movimiento. Y el movimiento es una característica básica de los seres vivos. Por lo tanto, para poder caminar con Dios, debemos estar como en movimiento. No tan solo necesitamos estar de pie, porque si nos quedamos tan solo de pie, no nos estamos moviendo, no estamos caminando. Por lo tanto, necesitamos un movimiento, pero un movimiento con propósito. Porque el movimiento tan solo hecho en el mismo eje no significa caminar. Por lo tanto, para poder caminar debemos estar en movimiento. Y déjenme preguntarles, ¿alguna vez te has sentido que has estado estancado en tu cristianismo? Déjenme decirles que en algún momento muchos cristianos se han sentido de la misma manera. Sin embargo, Dios nos motiva hoy que al vivir en Cristo, nosotros nos moveremos por y con Dios, habiendo sido motivados por Dios. Al momento de nosotros caminar, para poder estar en movimiento, necesitamos estar en contacto con Dios. No vale tan solo estar en una cercanía a las cosas espirituales. Hay muchas personas que creen que si yo estoy cerca o voy a la iglesia o puedo estar cerca de una iglesia, pues las bendiciones de Dios van a llegar a mí. Seré salvo porque voy tan solo a la iglesia o que tan solo tengo un familiar que es cristiano o que quizás escucho la radio, escucho sermones acerca de Dios. Pero déjenme decirle que la cercanía a las cosas espirituales no da ninguna indicación de un contacto con Dios. Simple porque la cercanía enfatiza una proximidad a algo, mientras que el contacto con Dios enfatiza una relación.
Y es allí donde para poder movernos, necesitamos tener una relación estrecha con Dios. La Biblia nos habla en el capítulo 5 de Génesis que al andar de Enoc con Dios no era tan solo una meditación o un arrebatamiento o visión, sino era un cumplimiento de los deberes de su vida diaria, pero estando en contacto con Dios. Tenía una relación estrecha con Dios, aun cuando tenía que hacer sus deberes cotidianos. Enoc no se aisló de la gente convirtiéndose quizás en un ermitaño, porque él sabía que su Dios le había dado una obra que hacer para los habitantes de la tierra en su generación. Por lo tanto, Enoc conocía de que el caminar con Dios no se trataba tan solo de tener una comunión con Dios, sino también de cumplir la misión que Dios le había dado. Por lo tanto, aun cuando él estaba con su familia, aun cuando él tenía estas relaciones interpersonales con los hombres, con sus compañeros de trabajos, aún en la universidad, aún en cada aspecto de su vida, él entendía de que Dios le había una misión especial y para poder cumplirla, él tenía que mantener una relación con el Dios de la misión. Enoc era uno en propósito con Dios. Y si somos uno con propósito con Dios, nuestra voluntad se identificará con la de Él, con la voluntad de Dios. Y seguiremos todo camino por el cual Dios nos indique. Porque reconocemos que el Dios que le servimos es el cual tiene el control de nuestras vidas. Y es de la misma manera que Elena G. de Bois nos presenta que debe ser nuestro caminar con Cristo. De la misma manera que un hijo amante pone su mano en la de su padre y camina junto a él con perfecta confianza, en el día oscuro o en el día soleado, así los hijos e hijas de Dios caminarán con Jesús a través del gozo y del dolor. Queridos hermanos, caminar con Cristo, caminar con Dios, es un acto que expresa intimidad, amistad y confianza. No se trata de caminar delante o detrás de Dios, es al lado de Dios. Y déjeme decirle que cuando caminamos con Dios, Dios es el que determina tu destino. Dios es el que determina la ruta. Dios es el que determina el ritmo el cual se camina rápido al paso. Es en el tiempo de Dios. Es inclusive Dios el que determina los pertrechos. Y aunque tengamos que cruzar obstáculos, déjenme decirle, aunque en cuando tenemos momentos difíciles, Dios está con nosotros. Por lo tanto, que cuando caminamos con Dios, no nos preguntemos por qué duramos tanto para llegar al destino final. No nos preguntemos por qué el terreno es pedregoso. No nos preguntemos por qué esta ruta, Señor, si yo tenía pensado que mi vida sería de esta manera, la había planificado de esta manera. Cuando caminamos con Dios, Él es el que se encarga. Él es el que determina el destino de nuestra caminata. Él es el que determina la ruta, el ritmo, la velocidad. Él el que nos da la victoria. Muchos han caminado con Dios. Enoc, Noé, Daniel, los héroes de la Biblia. Y déjenme decirle que cada uno de ellos han encontrado gratificante el caminar con Dios. Porque aún en medio de las dificultades de la vida, aún en no saber el porqué de las circunstancias, ellos reconocen que Dios está al control de nuestras vidas. Por lo tanto, hoy quiero invitarte que al ponerte de pie y estar deseoso de seguir la voluntad de Dios y que comiences a moverte
cumpliendo los preceptos y la misión de Dios en tu vida, el propósito por el cual Dios te ha llamado a ser parte de su familia, déjame decirte que Dios está al control de tu vida. Dios guía tu vida. Y cuando Dios guía tu vida, siempre hay bendiciones que sobran y abundan. Al recordar que caminamos con Dios, nuestro caminar, cómo caminamos, está determinado con quién caminamos. Por lo tanto, que cuando caminamos con Dios, cuando pasamos tiempo con Dios, le conocemos, escudriñamos las escrituras, oramos, testificamos de Cristo, déjame decirte, mi querido hermano, mi querida hermana, que nuestro caminar se asemejará al caminar de Cristo. Nuestro estilo de caminar, nuestra forma será diferente. Jacob tuvo un encuentro especial con Dios y su manera de caminar cambió. Porque cuando nos encontramos con Cristo, cuando comenzamos a caminar con Dios, nuestra vida cambia. Por lo tanto, es nuestro deber que cuando caminamos con Dios, es absolutamente el resultado de caminar con Dios que nos parecemos a Él. Porque, queridos hermanos, para poder demostrar o tener la imagen de Cristo en nuestro ser, en nuestro carácter, debemos caminar con Dios. Otra lección que nos presenta el caminar es que el caminar con Dios presupone la existencia de un camino. Para poder caminar, debemos caminar en un camino, en una senda, en un sendero. Por lo tanto, el sendero por el cual Dios nos presenta, la Biblia lo declara fácilmente y lo define, lo encontramos en la Biblia como los caminos del Señor. Y esta frase señala un estilo de vida particular reglada por el poder amante de Dios. Y es allí, mis queridos hermanos, que las instrucciones del Padre definen e identifican el camino que espera que nosotros atravesemos. Y ese es el camino, y al transitarlo significa el caminar con Dios. Este camino que nos presenta se encuentra en las Escrituras. Por lo tanto, tan solo al encontrar el camino, las Escrituras nos hablan de cuál es ese viaje de salvación, de restauración que Dios desea hacer en tu vida. Nos habla acerca del propósito que Dios tiene con tu vida. Nos habla acerca de esa relación estrecha que Dios desea tener con nosotros. Por lo tanto, caminar en el camino que la Biblia nos indica, nos habla de que estamos caminando con Dios. Finalmente, el caminar es una acción intencional hacia un lugar, hacia un destino final. Caminar es una acción intencional hacia un destino final. Mis queridos hermanos, ¿cuál es el destino final? ¿Cuál es el lugar el cual le llamamos casa como cristianos? ¿Cuál es el destino de un cristiano? El destino final, el lugar final de un cristiano. La Biblia nos dice que es el cielo. Una carrera, un maratón tiene un principio y tiene un final. El caminar nuestro como cristianos tiene un principio desde el mismo momento que aceptamos a Cristo en nuestros corazones y decidimos levantarnos y caminar con Dios. Sin embargo, llega un final también en nuestro caminar con Dios. Y este es cuando el cristiano muere, que se pone en pausa el caminar con Dios,
o cuando físicamente reconocemos que Jesús ya viene pronto y le veremos nuevamente cara a cara. Independientemente de cómo termine nuestra carrera cristiana, sea porque fallecimos o porque somos de aquellos privilegiados de ver a Jesús en las nubes de los cielos, el destino del cristiano es 1000 años en el cielo y una vida para siempre en la tierra nueva. Y es más que un honor reconocer que como cristianos podemos estar por la eternidad con nuestro Señor, con aquel que hemos fomentado una relación estrecha, con aquel en la cual hemos permanecido. Y la Biblia nos dice que nada podemos hacer sin Dios. Por lo tanto, para poder ser cristianos, ser discípulos de Cristo, necesitamos permanecer en Cristo, la vid verdadera. Déjame decirte que aunque Enoc nunca murió físicamente ni espiritualmente, su caminar diario con Dios fue la clave para él nunca morir espiritualmente. Como cristianos somos llamados, mis hermanos, a día tras día a estar en conexión con Cristo. Y el resultado de esto es ser cristianos, que nuestra palabra sea congruente con nuestros actos, que nuestro testimonio pueda hablar de la imagen de Cristo en nuestros corazones. Y no tanto esto, el nombre de Enoc se encuentra en los libros del descendiente de Adán. Sin embargo, mi querido amigo, mi querida amiga, ¿te gustaría que tu nombre pueda ser escrito en el libro de la vida? En el libro de los descendientes del segundo Adán. Es hora de despojarnos de nuestras viejas costumbres, de nuestros viejos hábitos, de los viejos hábitos de decir yo tengo el control de mi vida y dejar que sea Jesús que esté al control de nuestras vidas. De poderle decir a Jesús, yo quiero caminar contigo. Mira mi carácter. Mira mis malos hábitos. Mira mis errores. Mira las consecuencias que me han traído mis errores, pero ayúdame a Jesús a caminar contigo. Y es allí donde en nuestra oración de que Él nos revista y que nos haga según su imagen, que Colosenses 3:10 nos dice que Él nos revestirá como del nuevo hombre Jesús, el cual conforme de aquel que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y es allí entonces que no tan solo tu nombre estará registrado en el libro de la genealogía de Adán, sino en la del linaje del Cordero inmolado, la cual prometió Jesús que volvería a buscar a aquellos que reflejan su imagen para seguir caminando con aquellos por la eternidad. El libro de Juan, capítulo 14, Evangelio de San Juan 14:4 nos dice que Jesús volverá otra vez y se tomará a sí mismo. Y esa expresión que hace Juan de tomarse a sí mismo hace referente de que Jesús vendrá a buscar a aquellos que tengan el carácter de Cristo, la imagen de Cristo en sus corazones. Déjenme decirles que el Hijo se parece a su Padre. Tiene características en su rostro, sus gestos corporales son idénticos a su Padre, a su Madre. Por lo tanto, nuestro Padre Celestial, cuando dice que vendrá a buscarse, a tomarse a sí mismo en su segunda venida, está hablando de aquellos que tengan características similares a las de Cristo, que tengan el carácter de Cristo, la imagen de Cristo. Por lo tanto, hoy quiero invitarte que para poder recibir a Jesús en las nubes de los cielos y decir, este es mi Dios en quien he creído y Él nos salvará, debemos caminar con Dios. Porque muy
lamentablemente, habrá muchos, como dice la parábola de las vírgenes insensatas, que dirán, Señor, Señor, te he escuchado, conozco de ti. Sin embargo, dice la parábola que Dios le dirá, no te conozco, porque no se trata de haber escuchado, no se trata de haber ido a la iglesia o estar un tiempo pertenecido a una denominación, se trata de caminar con Dios. El caminar del cristiano es el caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús está a la puerta. Y sería muy triste que conociendo la verdad nos quedáramos afuera por no recibir la invitación del Padre que nos invita a dar una caminata con Jesús. Hoy te motivo con las palabras del apóstol Pedro en 2 de Pedro 11, 12 y verso 14. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, todas las cosas de este mundo, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensible y en paz. Que al andar con Jesús, deseemos estar en su fúlgida luz y que en su senda su gloria podamos ver, que su voz podamos oír, porque él nos promete vivir con él si obedecemos por fe. Hoy es el llamado de Dios que caminemos con él. Si es tu deseo caminar con Dios, quiero invitarte que escriba allí, hoy deseo caminar con Cristo. En la sección de los comentarios puedas escribir, hoy deseo caminar con Cristo. Y este es un llamado a que día tras día, aún en tus actividades cotidianas, puedas tener un corazón deseoso de servir a Dios, un corazón deseoso de conocerle, un carácter que pueda ser moldeado por Dios, que puedas decir, Señor, hoy mi vida está en tus manos. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga. Quiero orar por ustedes. Quiero orar por ustedes valientes que han decidido caminar, retomar esa caminata, seguir caminando en el camino, en este maratón de la fe cristiana. Oremos. Padre eterno, bendecido y alabado sea tu nombre y gracias porque tú eres nuestro compañero fiel, aquel que desde el inicio nos presenta las escrituras, que está dispuesto a encaminar en medio nuestro, que está interesado en nuestra vida diaria, que está interesado en nuestros sentimientos, emociones, nuestros deseos, aspiraciones. Y hoy, Señor, nosotros decimos, queremos caminar contigo. Queremos comprometernos a estar en una relación especial contigo, a decirte, sí, Señor, queremos continuar orando, queremos continuar conociéndote más de ti, porque queremos que nuestra vida sea transformada y que muy pronto cuando tú regreses podamos decir, sí, este es el Dios en quien hemos creído y Él nos salvará. Por tal razón, te pido una bendición especial por cada hermano y hermana, amigo y amiga que nos escucha en esta hora, y que tu Santo Espíritu pueda ser derramado en su vida con una doble porción, para que continuemos dando fruto 1000 por uno al nosotros mantenernos en un contacto especial contigo. Todo esto te lo agradecemos, creyendo en fe, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Dios te bendiga, feliz noche y que continuemos caminando con Cristo. Bendiciones, iglesia.